con nosotros entonces el diputado Walter Salas. ¿Será que ya está con nosotros? Vamos a ver, doctor Walter Salas, ahí está, se está ubicando. Bienvenido. Buenos días. Muy bien, se le escucha así como, mejor dicho, como un cañón. Bienvenido a Clickracia. Vuelvo y le digo, el poder de la información, clic, la democracia en información, formación para la democracia. Y que es así, diputado, nosotros nos comprometemos, ahí estamos hablando con el doctor Joairo Roldán, senador de la República, y nos permitía demostrar que si no es a través de, con ustedes y a través nuestro, con la convicción de ayudar a entender la política, ojo, mucha gente seguirá haciendo o viendo la política como lo más desprestigiado. Oigan, estos días, ¿sabe qué, diputado? Escuché, ¿a quién fue el que nos dio los datos? Seguía le recuerdo. Sí, el director de la Liga de Gobernantes Anticorrupción nos recordaba cuáles eran las instituciones más desprestigiadas del país, y la número uno era el ELN, la número dos, los partidos políticos, y la número tres, el Congreso. Y entonces uno dice, no, imposible, de quienes nos representan, quienes supuestamente están trabajando por el interés de todos, son los que yo como ciudadano veo al nivel de un grupo criminal, de un grupo terrorista o de un grupo como lo quieran llamar, en todo caso, alzado en armas. Muy terrible, ¿no, doctor Walter? Claro que sí, muy duro porque se ha ido perdiendo los valores de la democracia, de la participación política, y eso ha llevado a un estado a que la gente ya no confíe en las instituciones, ya no confíe en esta actividad, que es una actividad que se debe ejercer con valores éticos, porque se está representando es a la comunidad. Es allí donde tenemos que comenzar a trabajar para recuperar ese valor y ganarnos la confianza del ciudadano. Así es, así es. Y otro ejemplo que nos ponía ahorita para ya entrar en materia con usted, pero es que vale la pena que siempre reflexionemos sobre este tema. Otro ejemplo es, por mí votaron, decía yo, Gerardo, por mí votaron 90.000 personas para el Senado. Hay dos maneras de que sus intereses sean defendidos a propósito de la reforma laboral. Uno, a través de la consulta popular, que vayan los 90.000 electores de él a votar, o a través mío, que los represento, pero tiene que haber mucha confianza en él, en usted como diputado, para que quien haya votado por usted específicamente, por ejemplo, se sientan tranquilos de que usted está haciendo una muy buena labor, específicamente allá en la Asamblea Departamental de Antioquia, pensando en sus intereses, no los intereses particulares, políticos y económicos de Walter Salas, sino en los intereses de sus electores. Y, mejor todavía, si fue elegido, no sé por cuántos electores, usted como diputado, no importa por cuántos, son los intereses de Antioquia, ¿no cree? Claro que sí, Roger, pues normalmente allí es donde viene la desconfianza del elector, porque cuando nosotros nos presentamos en campaña, todo el mundo se presenta con unas propuestas muy bonitas, con unos colores muy bonitos y a representar a la ciudadanía, pero cuando llegamos a los cargos de elección popular resulta que la mayoría de los representantes hacen otra cosa. Y le pongo un ejemplo, Roger, en la Asamblea Departamental. Yo cuando estuve en campaña siempre le conté a la gente en las regiones, sobre todo donde pagan los servicios públicos más costosos del departamento, pero de cierta forma reciben la peor prestación de los servicios públicos. Por ejemplo, acá en Urabá nosotros no tenemos agua potable, el sistema de acueducto y alcantarillado es deficiente, en muchas partes no hay alcantarillado, como es el caso de Nueva Colonia, que solo hasta ahora se pudo aprobar a través del mecanismo de obras por impuestos. Pero a la gente siempre se le dijo en campaña que íbamos a trabajar por disminuir incluso el costo de los servicios públicos, pero ahora un proyecto de ordenanza como fue el año pasado, la ordenanza 50, por medio de la cual se crea el impuesto a los servicios públicos, eso
no sería digno de uno como representante que lo elijan de una manera y que después uno vaya y vote en contra del ciudadano. Y eso es lo que normalmente pasa. Y lo que llaman ahorita la reforma laboral. Pues Colombia hace muchos años está esperando una reforma laboral, una reforma a la salud, la reforma al sistema pensional, entre otras reformas estructurales que ha estado esperando el país y que la gente las ha ideologizado, y a eso es lo que no podemos llegar los políticos. Hay que darle crédito a muchas cosas, y sigo poniendo el ejemplo con nosotros en la Asamblea Departamental. Hay muchísimos proyectos del gobierno departamental que hemos acompañado desde la Asamblea Departamental, pese a estar en la oposición, porque son proyectos, uno como le niega un traslado presupuestal o una vigencia futura al gobernador para que vaya a invertir en una vía rural, en una vía de los campesinos, o para que invierta en el metro de Medellín. No tendría sentido. O cómo uno niega la carta de navegación del gobernador, en este caso el plan de desarrollo departamental, cuando allí de buena fe quedan consignadas las políticas y los proyectos que van para las regiones, para los municipios. Entonces allí es donde nosotros tenemos que actuar con coherencia, pero hay políticos que votan de manera contraria inclusive al ciudadano solo por un sesgo político, y eso no es la representación que nosotros debemos asumir. Así es, y entonces viene la frase de mi papá que comentaba ahorita con el senador Roldán: lo sé de ver, pero ¿quién? ¿A quién le corresponde? A los ciudadanos que estén bien informados y digan: he de ver a esos diputados, en este caso, que no son coherentes, que me mintieron, que no están pensando en mis intereses, sino en sus intereses. Lo sé de ver. Pero pasa muchas veces, Roger, también que los mismos ciudadanos te llaman y te dicen: hombre, pero no, dele más suavecito con el debate, porque para ver si le dan algo. Ah, sí. Sí, hay gente que lo llama y le dice o le escribe: venga, dele un poquito más suave a ver si le dan algo. Y de pronto no entienden, pero a veces esa persona quizá es de clase media y no siente el aumento de los 30.000, 40.000 pesos en el bolsillo, en el servicio público, pero resulta que es que allá hay una base social y una base ciudadana que son las mayorías que uno tiene que representar, y que no tienen acceso a medios de comunicación, que no tienen acceso, ni siquiera tienen internet para comunicarse desde la vereda y decir que el diputado o el representante lo está haciendo bien, sino que a ellos les llegan es después quienes llegan con los 50.000, los 100.000 pesos, diciéndole que usted como representante no hizo nada, pero que ellos son los adalices de la democracia, y en ese sentido pues llegan y conquistan a la persona con los 50.000, los 100.000 pesos, y resulta que la persona lo va dejando a usted, que lo ha defendido durante los 4 años, lo dejan de último en el tarjetón, o quizás no lo acompañan en el tarjetón porque se supone que usted no ha dicho nada. O como a veces también ese voto se lo pagan con una prebenda, es decir, venga que de los 5 kilómetros de placahuella que van para tal corregimiento, busque la vereda de influencia de sus votos, y entonces lleve este kilómetro, diga que fue usted, entonces usted va con ese kilómetro, y entonces la comunidad dice que usted hizo y que el otro representante no hizo. Y ahí es donde también está el desequilibrio del sistema, y la gente tiene que entender también que eso de cierta forma es tráfico de influencia, y que eso es dádiva y que es corrupción, porque esa no es la responsabilidad de un diputado, un representante, un concejal. La responsabilidad de nosotros es de control político. Así y el es. control político, en positivo o en negativo, tiene que ser siempre en beneficio de las comunidades que nosotros representamos. El interés general, principio. Yo soy un disco rayado con el diputado Walter Salas diciendo interés público, interés general. Ese es un principio de ustedes. Eso es muy importante. Y si no lo olvidan como principio, lo hacen muy bien. Lo otro es demagogia, es clientelismo, esos vicios lamentables de nuestra política que convierten la política en politiquería, y para redondear y terminar aquí, y hacen que se desprestigie tanto el partido, la política, el político,
y nuestras instituciones, y no puede ser. Bueno, y vámonos entonces, mire qué tan bueno nos dedicamos. Hablamos de temas que a mí me encantan, pero es porque tienen que ver con la idea de construir cultura política. Elecciones en apartado, Walter Salas. ¿Cómo están pues las apuestas? Sí, pues ha sido un momento difícil para el municipio, en el sentido pues de que se presentan las elecciones atípicas, serán el próximo domingo 6 de abril, donde hay 7 candidatos inscritos, pero particularmente ha habido un problema en 2 campañas, una campaña representada por el señor Adolfo Romero, que posa de conservador, y una campaña del pueblo del señor Héctor Rangel Palacios, una persona de extracción humilde que se ha hecho a pulso y ha construido un gran proyecto político en el municipio de Apartado denominado Unidos por la Vida. A través de esto se presenta una serie de irregularidades y de violaciones a esos principios democráticos de la participación, del derecho a elegir y ser elegido, y se han cometido una serie de vulneraciones en toda la fase electoral de estas contiendas atípicas. Y es así porque de cierta forma el candidato en principio le impiden inscribirse, aduciendo que había sido alcalde hasta hace aproximadamente 2 meses y que por lo tanto estaba inhabilitado, cuando ya hay precedentes, el Consejo de Estado ha sostenido una línea jurisprudencial en torno a esto por más de 105 años, donde ya se tienen presente casos como, por ejemplo, en el municipio de Girón Santander, el caso del exgobernador Guido Echeverry, el tema de Leiderman Ortiz en Caucasia, solo por mencionarte algunos, pero particularmente yo he leído más de 10 casos que he tomado como referencia, inclusive sentencias de unificación de donde han tomado ya decisiones con respecto a la materia, y en ese sentido, pues, la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través del delegado en el municipio, o la delegada, perdón, en el municipio de Apartado, se rehusó a la inscripción de Héctor Rangel Palacio, teniendo que acudir a instancias judiciales para que pudieran inscribir su candidatura. Y se dicta la medida por la cual tienen que inscribir a Héctor Rangel el viernes pasado, y solo lo inscriben hasta la 1 de la mañana del sábado, violándole sus garantías constitucionales y legales. Y de esa manera, pues, el pueblo se manifestó, el pueblo ha salido a respaldar a las calles masivamente a Héctor Rangel Palacio, y esto ha generado un temor en algunos políticos que no han querido jugar unas elecciones limpias, y se inscribe el candidato a la 1 de la mañana y el lunes ya hay una demanda revocatoria a la inscripción en el Consejo Nacional Electoral, una demanda que, presentada el lunes, ese mismo día se le concedió reparto, una demanda que, presentada el lunes, ese mismo día se notifica de manera irregular al demandado, a Héctor Rangel Palacios, pero también una demanda donde le notifican el mismo día para que se presente a una audiencia el día siguiente en la ciudad de Bogotá, desplazándose desde el municipio Apartado. La línea de tiempo no da, sabemos que la concurrencia de vuelos desde Apartado a Bogotá no es fluida, ni siquiera como de Medellín a Bogotá, y que también se tiene a veces dificultades en la movilidad y en el tránsito para acceder a la capital de la República. Es muy difícil que una persona desde Apartado, teniendo en cuenta que sea en carro, en avión, por cualquier medio de transporte, le es difícil llegar a Bogotá a comparecer a dicha diligencia. En esos términos, al romperse la línea de tiempo y la capacidad de estar allá, pues
eso se constituye en una violación al debido proceso. Sin embargo, el candidato acude a Bogotá, y en esos términos, pues, todo, ojalá en la justicia operara de la misma manera, que en un solo día se abocara a conocimiento. Imagínense, yo he tenido casos en mi vida como abogado he tenido casos donde he presentado una acción de tutela por un perjuicio irremediable, donde hemos tenido una persona hospitalizada para que le hagan un procedimiento de vida o muerte. Interponemos la medida cautelar y se demoran 10, 15 días para fallar, y después se demoran 3, 4 meses para autorizarle el procedimiento. Muchas veces cuando la persona le autorizan el procedimiento ya falleció o ya se le agravó la situación. Entonces, acá en un proceso electoral, de manera rápida, en un solo día, conceden de todo para violarle las garantías a este candidato, y por eso nos manifestamos. Nunca habíamos dicho nada, pero cuando vemos que se están vulnerando derechos, cuando vemos que se rompen las garantías constitucionales y legales, y cuando vemos que se rompen los principios democráticos, pues ahí es donde nosotros también comparecemos a pronunciarnos en aras de cuidar el derecho fundamental de este candidato a elegir y ser elegido. Ya luego, pues ayer, finalmente el Consejo Nacional Electoral emitió un pronunciamiento a las 2 de la tarde, 2:40 aproximadamente, donde 2 magistrados declaran, votan contrario a Héctor Rangel, y 2 dictan salvamento de voto, y por lo tanto se nombra con jueces, y hasta el momento la candidatura de Héctor Rangel está en firme como candidato a la alcaldía del municipio de Apartadó. Se mantiene entonces Héctor Rangel Palacio como candidato, no obstante todo este viacrucis. Pero oiga, usted ha dicho, diputado Walter Salas, que el Consejo Nacional Electoral está actuando, por lo que está contando, además lo ratifica, como un arma política que vulnera, ya lo ha dicho usted, los derechos que tiene el candidato, hoy candidato, vuelve ese candidato a la alcaldía de Apartadó, Héctor Rangel Palacio, derecho al debido proceso y el derecho fundamental a elegir y ser elegido. Entonces, suena tan raro eso, que ahí está precisamente nuestro titular en ese sentido. El CNE actúa como un arma política que vulnera los derechos al debido proceso y a elegir y ser elegido. Este análisis que hacemos con usted. Y a ver, es que es imposible. Yo he visto que el Consejo Nacional Electoral está metiendo, y eso ha sido la gran crítica, metiéndole la mano por algunos diputados de Centro Democrático, por ejemplo, perdón, magistrados de Centro Democrático, en contra del gobierno nacional, del presidente Gustavo Petro Urrego, y toda la dificultad que ha tenido en torno a la presunta financiación ilegal suya de su campaña. Pero aquí yo he pensado, ¿cuál es el alcance, cuál es el interés del Consejo Nacional Electoral en Apartadó? No, pues precisamente sabemos que es una institución que ha sido permeada por algunos partidos políticos. Allá, al parecer, tienen influencia los char, que le han tenido ganas a la alcaldía de Apartadó, y el candidato de ellos pues representa a los char aquí en el municipio, representa todo un entramado de una orquesta política que ha querido venirse a apropiar del municipio de Apartadó, y eso no lo podemos permitir. Pues nosotros siempre hemos dicho, en Urabá mandan los urabaenses, en Barranquilla que manden los char y que hagan lo que quieran con Barranquilla, pero aquí no les podemos permitir eso, y eso los ciudadanos lo conocen, los ciudadanos no están de acuerdo, y precisamente por eso han manifestado su apoyo al candidato Héctor Rangel Palacios. Y en ese sentido, pues todas esas fuerzas, inclusive algunos paisanos antioqueños, corroborando con esta situación, moviendo sus fichas en el Consejo Nacional Electoral. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral, en real sentido, pues no viene siendo una corte, esto es una autoridad administrativa que no emite sentencia. Sus fallos son a través de resoluciones, a través de actos administrativos. No es un órgano jurisdiccional que
permita en cierta forma estudiar inhabilidades y todo ese tema a profundidad. Nosotros sabemos que esto es una corte política dentro de la estructura del Estado colombiano. Por eso son removidos y por eso son nombrados políticamente. Si sabemos que eso lo representan políticos de los partidos. Y cuando allá hay mayorías, allá cooptan candidaturas como también habilitan candidaturas de políticos, de sus intereses, de sus preferencias, que representan lo que a ellos les gusta, y eso lo conocemos. Quienes conocen de política en Colombia saben que funciona así. Si usted tiene allá las mayorías, pues ahí le avalan la candidatura, y esto normalmente no se presenta en los consejos, en las asambleas, en el Congreso, porque ahí no está el presupuesto público. Esto les interesa es en alcaldías ambiciosas como Apartado. El plan de desarrollo Apartado cuesta 1.8 billones de pesos para la vigencia que se está trabajando para estos 4 años, y ese es el interés que tienen algunos políticos en la ciudad de Apartado para tener las manos metidas allí. Y eso hay un grupo, imagínense, eso agrupa izquierdas, derechas, centros, pero todos con un mismo fin. Diputado Walter Salas, buen día, cordial saludo. Diputado, le voy a hacer una pregunta incómoda y usted me va aunque no hay preguntas incómodas, sino que eso depende de las respuestas también. ¿Pero usted cree que también hay incidencia o habría incidencia, o cree si la hay o no, o cómo ha sido la actuación del actual gobernador frente a este proceso electoral en Apartado? Pues decir que haya alguna incidencia, pues no lo conozco. Se escuchan muchas cosas, sí, pero ya como cuando tú pierdes, cuando tú no estás dentro de la competencia, es muy difícil que te juzguen, ¿cierto? Pues el gobernador no tiene ningún tipo de competencia frente al Consejo de Estado, pues tampoco es congresista y no hace parte del gobierno nacional. No podría decir uno que haya tenido injerencia en algunos de estos magistrados para tocar eso, pero se escucha mucha cosa. Se escucha pues que el gobernador es amigo de la otra campaña, se escucha que el gobernador está o sus amigos están con la otra campaña, pero hasta ahí conozco. No podría lanzar un tipo de juicio, de reproche o desvalor frente a su posición porque realmente no la conozco. Muy clara la respuesta, no incómodo, importante la pregunta, Javier, pero muy mesurada su respuesta y vale la pena, sin especulaciones. Oiga, pero le cuento, ya me quedó clarísimo, y venía dándole vueltas desde hace tiempo, y yo, pues, y eso que tengo yo información al respecto, pero es que el Consejo Nacional Electoral, ¿por qué está metido? Que no suene esto desconsiderado, allá en Apartado, ¿cierto? Pero primero, sí hay un interés, que es el económico, que es lamentable. Aquí volvemos al principio del tema de la política. ¿Para qué? La política para chuparle la sangre al presupuesto de un municipio como Apartado. Imposible, porque tiene un gran presupuesto, 1.8 billones de pesos. Terrible. ¿La política para eso? No, no puede ser. Pero lamentablemente la política es tan desprestigiada, o está tan desprestigiada porque precisamente la han usado para eso, para intereses muy particulares, políticos y económicos. La explicación que usted da respecto de los char con ganas de trascender fronteras y venirse para Antioquia y apoderarse de Apartado es la mejor explicación a esa supuesta politización del CNE. Entonces, esa es la mejor explicación, me queda absolutamente claro. Pero la verdad es que yo también le digo que a mí me extrañó mucho cuando el exalcalde que sale, por razón por la cual se generan las elecciones atípicas, vuelva a participar. Eso a mí sí me llamó mucho la atención, pero usted ya nos explicó que jurisprudencialmente está demostrado, ¿cierto? Que sí se puede. Pero desde el punto de vista como de la lógica, le pregunto, esta es incómoda la pregunta, si es como lógico que una persona que ha sido despojada de su dignidad intente otra vez retomar la dignidad. Allí, lo que pasa es que hoy
Roger, también hay que analizar algunos componentes jurídicos que ya no son parte de la jurisprudencia. Usted sabe que como fuentes del derecho tenemos entre ellas la jurisprudencia, pero también tenemos la doctrina, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, la misma doctrina también se ha encargado de ir evolucionando frente a algunos aspectos, y de allí entonces los mismos magistrados han hablado del principio de ponderación. Y ese principio de ponderación pues ha hecho que las decisiones judiciales en algunos momentos sean un poco más equitativas, un poco más equilibradas, y eso ha permitido que se hagan los juicios de valor de una manera distinta. Y así las cosas, pues Héctor Rangel no sale de la alcaldía por corrupción. Héctor Rangel no sale de la alcaldía por encontrarse inmerso en algún proceso de tipo penal, de tipo administrativo, de tipo fiscal. No, Héctor Rangel sale por un tema netamente político, una causal de doble militancia que Sí. la declara el Consejo de Estado como órgano de cierre en el máximo contencioso administrativo. Y en ese sentido, pues lo que ha sostenido la misma Corte, que esta sí es una Corte, este sí es un órgano jurisdiccional dentro de la estructura del Poder Judicial colombiano, ha sostenido su tesis durante más de 105 años en este tipo de situaciones, pues que se entiende que cuando la elección del candidato se anula, en este caso ya el alcalde, cuando la elección es anulada, se entiende que sus efectos son hacia el futuro, y le devuelve, como se entiende que la elección nunca existió, le devuelve ese derecho político y electoral para que pueda participar en las elecciones. Pues en principio por eso no se inscribió Héctor Rangel cuando lo sacan del cargo, y por eso se inscribe Eliezer Arteaga, porque había muchas dudas frente al tema jurídico, y de eso se encargó Héctor y todo su equipo en ese momento. Pero cuando ya tienen las claridades, cuando ya se miran las distintas jurisprudencias, se miran los conceptos, allí entonces entra Héctor Rangel, cuando revocan a Eliezer Arteaga, a participar y a ejercer su derecho, porque es que es un derecho que tiene. Es un valor, es un derecho que tiene, y si él tiene cumple con la ley, cumple con los requisitos, cumple con todo para ser candidato, ¿por qué negárselo cuando no se ha ido de la alcaldía por corrupción? Entonces allí no se estaría infringiendo la ley, allí no se está actuando contrario a la ley, sino que Rangel está ejerciendo un derecho como ciudadano y como político. Absolutamente claro, tan bello que es el derecho, digo yo siempre acá, el derecho explicando lo que las creencias y las opiniones hacen a la gente pensar cosas equivocadas. Usted viene en derecho, nos habla de las fuentes del derecho, nos habla de la doctrina, nos habla de principios, y la verdad es que sí, recordemos que Héctor Rangel Palacio Rodríguez fue destituido como alcalde del municipio de Apartadó, que es considerado este municipio como la capital de Urabá. Es una región muy importante. O sea, Apartadó no solamente es importante por ser el municipio con ese presupuesto tan importante que tiene, sino porque además hace parte de una región que es muy rica, región agroindustrial conocida siempre como muy rica, a pesar de que ha tenido muchos problemas precisamente por ser tan rica, y que pues, muchos tienen que voltear a mirar hacia allá, y sobre todo ahorita con los puertos, con Puerto Antioquia, con las vías 4G, mejor dicho, esa potenciación de Apartado y de el Urabá antioqueño es absolutamente hace saborear a cualquiera, permítanme la expresión, en los términos en que lo debe ser. Entonces, ¿por qué fue destituido? Porque incurrió, de acuerdo con el Tribunal Administrativo de Antioquia, se declaró la nulidad de su elección como alcalde en 2023 porque apoyó públicamente a candidatos
independiente, siendo el del Partido Libertad, doble militancia. Lo que quiere decir que queda muy claro que no es por otros delitos que uno diga, no, ¿cómo le ocurre? No. Eso podría decirse finalmente, diputado, es una equivocación que se comete muy a menudo, ¿cierto? A veces inconscientemente la política a veces los lleva a eso, a apoyar a unos y a otros para lograr apoyos también y poder ganar las elecciones. Entonces, un poco, a pesar de que en nuestra legislación no lo permite, pues para muestra un botón genera la nulidad de una elección, a veces se equivoca incluso porque es como muy sutil el problema de la doble militancia o incurrir en él. Claro, es que la doble militancia es un tema difícil de entender para el ciudadano, para los políticos, inclusive en el caso de Héctor se configura a través de un concejal, simplemente no porque el concejal sea quien lo haya embalado, sino que en el caso de Héctor, un error en una publicación, un error humano en sus redes sociales, pues normalmente el comunicador no es abogado y de pronto no conoce lo que está escribiendo y simplemente por el verbo rector colocar allí nuestro candidato al consejo en su momento, pero ni siquiera por avalarlo, sino que nosotros acá en Urabá, en términos coloquiales, tenemos algunas expresiones que de pronto no obedecen a la Real Academia y asimismo escribimos en nuestras redes sociales. Entonces nosotros aquí estamos acostumbrados, por ejemplo, si tú me preguntas por Rangel, yo te digo, ese es nuestro hermano, ¿cierto? Entonces, si tú eres concejal y eres de mi cuadra, si estés por otro partido, yo digo, ese es nuestro concejal, ese es el del barrio, ese es el de la cuadra, ¿sí me entiendes? Entonces, así hablamos acá. Y claro, en esos términos, así escribe la gente acá. Y eso fue lo que pasó en una publicación de Héctor, donde en el mismo barrio, que en ese barrio se crió ese candidato al consejo, en ese barrio se crió Héctor, en ese barrio me crié yo, y entonces en la red de Héctor colocan muchas gracias a nuestro candidato y próximo concejal fulano de tal por el apoyo, y eso se coloca en las redes sociales y eso es lo que está impregnado en el fallo como claro, para que sucediera eso. Inclusive en un mismo evento el candidato me esboza un saludo a mí, le esboza un saludo a mi mamá, que lo conoció pequeño en el barrio, y eso no se configuró como prueba dentro del proceso. Simplemente se toma la publicación donde está el candidato y donde hace esa manifestación desde las redes sociales, que muy seguramente no fue él quien escribió. Entonces, mire cómo se ha puesto esto. Ayer se cayó el gobernador de San Andrés por doble militancia también. Entonces, en todo el país, creo que ya más de 20 casos entre gobernadores y alcaldes, por eso tantas elecciones atípicas por el tema de doble militancia, pero también ya ha pasado con diputados, concejales, con ediles. Esto se volvió un sancocho con ese tema de la doble militancia, y va a ser muy duro el acompañamiento de las candidaturas en lo que viene aquí en adelante. Para los diputados, por ejemplo, será muy difícil porque usted va en la calle y usted se encuentra un candidato del otro color, que es su amigo, que es conocido, se saludan, él con sus pastelitos en la mano, usted con los suyos, y le toman una foto, y entonces imagínense que esto se va a devolver, en vez de evolucionar la normatividad frente a estos temas, yo creo que nos vamos a devolver por allá a lo que hablan en estos días mucho, a 100 años de soledad. Yo creo que nos vamos a ir para Macondo.
Sí, señor, antes de darle la palabra a Javier, sí, entonces ahí redondeamos el tema porque definitivamente de ahí la sutileza, no más estar pasar y una foto, ya, puede ser lamentablemente demandado por doble militancia, que es lo que le está pasando al procurado, al personero de Puerto Berrío, Antioquia, que la Procuraduría General de la Nación le abrió una investigación por presunta participación en política. Estamos hablando del personero, vuelvo y digo, de Puerto Berrío, Mauricio Cardona. Dice que la denuncia se hace porque habría publicado, lo que se está contando precisamente el diputado, habría publicado en sus redes sociales información en la que manifiesta abiertamente qué tipo de candidaturas y discursos apoya para las próximas elecciones. Y ahí es la sutileza. Muchas veces se apoya, no es de específico un nombre, sino que diría como personero, no lo estoy defendiendo, pero un poco para explicar lo que se está diciendo, como personero que realmente responde, porque hay personeros que definitivamente están desaparecidos. Pues para nuestro botón, el de Medellín, desaparecido, para no ser hipócrita con el comentario. Personeros que desde el punto de vista de su misión, por ejemplo, de defender derechos humanos, diría, yo espero que sea un candidato que defienda los derechos humanos. Y casualmente entre los candidatos hay uno que tiene esa bandera. Entonces inmediatamente lo ubica como, vea, está participando en política. Este es el ejemplo. Bueno, entonces, última pregunta, qué pena, lo demoramos mucho, qué pena con usted, pero nos ayuda a entender. Gracias, Walter Salas, vicepresidente de la Asamblea Departamental de Antioquia. Antes de que Javier pregunte, inspírese, Javier, inspírese. La fábrica de la inspiración, la fábrica de todos, fábrica de licores y alcoholes de Antioquia. Es que no quería aprovechar la presencia del diputado aquí en Clic Gracia y su arraigo con la región del Urabá, especialmente con Apartadó. Esta semana en la comisión respectiva, no sé si de Senado o de Cámara, se aprobó la consulta para el área metropolitana del Oriente Antioqueño y en turno está la de el eje bananero, cuyo núcleo sería Apartadó. ¿Usted le jala la propuesta? ¿Cree que esta propuesta es viable? ¿Va a pasar ese filtro ciudadano? ¿Usted qué dice? Diputado, el micrófono. Sería totalmente incoherente donde yo no le jalara la propuesta si yo fui el que la propuse además. Los 3 diputados de Urabá llevamos esta propuesta a la Asamblea Departamental, le hablamos al gobierno departamental de ella desde comienzos de este periodo 2024-2027 y la propuesta le gustó al director administrativo de planeación del departamento de Antioquia, le gustó al gobernador del departamento y allí se arrancó un trabajo con el doctor Eugenio Prieto y con otros actores ya de la región y se empezó a conversar con los alcaldes. Esto incluso yo lo mencioné en el primer encuentro regional que hubo de alcaldes por allá el 5 o 6 de enero del 2024. Llevaban ellos 4 o 5 días de posesionado, yo 4 o 5 días de posesionado en la Asamblea Departamental y con mis compañeros diputados empezamos a trabajar este asunto, un asunto que caló en el gobierno departamental, luego en la ciudadanía. En principio se invitó a varios municipios, el alcalde de Turbo aceptó, el alcalde de Apartadó, el alcalde de Carepa, alcalde de Chigorodó, alcalde de Mutatá, pero luego en el municipio de Turbo, en el distrito especial de Turbo, no caló la iniciativa, por lo tanto el alcalde se aleja de esta iniciativa, pero se continúa trabajando en este momento con los municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá, donde
Actualmente ha sido bien recibido este proyecto de área metropolitana Urabá-AMU, donde hay un comité conformado, donde hay distintos actores de la ciudadanía. Aquí está la academia representada por la Universidad de Antioquia, la FESU, entre otras universidades que hay en la región, pero también está la base social, consejos territoriales de planeación, corporación turística del Urabá Darién, representantes de los empresarios bananeros, representantes de los sindicatos de los trabajadores bananeros y otras fuerzas vivas de la región, concejales. En sí, la propuesta ha calado muy bien en los municipios y yo pienso que Urabá vive un momento histórico donde esta es una gran oportunidad en que nosotros nos constituyamos como una gran área metropolitana en torno a la planeación del desarrollo de la región. Yo cuando empecé a pensar en este tema del área metropolitana, lo hice con un solo propósito y es mirando yo como diputado cómo puedo servirle integralmente a Urabá. Y yo no puedo traer 11 acueductos para Urabá, yo no puedo traer 11 sistemas de ciclorruta para Urabá, porque si uno acompaña a algún alcalde a alguna diligencia en lo que tiene que ver con los proyectos regionales, pues acompañó un alcalde, pero cuando hablamos de una región, y acá hay un proyecto muy sentido, un proyecto que le duele a toda la comunidad y es el acueducto subregional de Urabá. Y ese acueducto, para que se pueda gestionar de una manera más fácil, aunque ya anunciaron sus estudios y diseño el gobernador y el alcalde de Medellín en días pasados, que también fue una iniciativa presentada por los diputados de Urabá en el plan de desarrollo departamental, eso para que funcione de una manera ágil y que incluya a los municipios, podría ser a través del tema de área metropolitana, pero aquí se viene un desarrollo regional y los puertos, entonces también tenemos que trabajarle el tren al mar para movilización de carga, movilización de turistas desde el área metropolitana del Valle de Aburrá hacia Urabá para que disfruten de los atractivos que tiene la subregión de Urabá, como es nuestra costa, que es la segunda más grande dentro del Caribe colombiano después de La Guajira, para que disfruten de los ríos. Solo Mutatá tiene más de 16 ríos, para que disfruten de muchas cosas, de ese bello puerto que se está construyendo y los otros puertos que vienen para la región. Entonces allí tenemos que pensar en sistemas integrados de transportes para la región, y eso lo logramos si nos constituimos en una verdadera área metropolitana que gestione el desarrollo conjunto de la región, porque si no es de esa manera, va a ser difícil que nosotros podamos desarrollar a Urabá, y eso lo logramos si nos unificamos como hermanos, como región, y construimos juntos una verdadera historia que genere progreso. Qué bien. El malestar de Turbo tiene que ver con la posibilidad del poder de veto que tendría Apartado. ¿Perdón? Es que con el AMO, Área Metropolitana del Oriente, Marinilla no está de acuerdo con el área metropolitana por el poder de veto que tendría Río Negro. Pregunto, la reticencia de la alcaldía de Turbo frente a AMU tiene que ver con el poder de veto que tendría Apartado. Mire, yo creo que hubo una predisposición o algunas personas que de mala fe le llenaron a los ciudadanos de Turbo de cierta incomodidad. Y yo soy de las personas que me gusta actuar con transparencia, darle la razón al que la tiene. En principio se fueron en contra del gobernador, que eso era una estrategia macabra del señor gobernador para poner intereses en Turbo y para traer gente por allá afuera que para hacerle daño a Turbo. Y porque los amigos del gobernador estaban supuestamente en Apartado. Hombre, yo puedo ser de oposición, pero yo no puedo decir una cosa de esas porque sería una mentira. O sea, me daría pena
que mi familia, que mi esposa, que mis hijas me escucharan diciendo una cosa de esa cuando algo se escucha en la casa y ven que por teléfono, por algunos medios, yo hablo con algunos amigos del proyecto, tomamos una iniciativa, al gobernador le gusta, ellos se montan y de buena fe empezamos todos a trabajar sin mirar colores políticos esta iniciativa. Entonces le iba a caer al gobernador, después le iba a caer al doctor Eugenio, después nos iba a caer a los diputados de Urabá que nos habíamos vendido. Imagínense con los discursos de nosotros en la asamblea estando vendidos al gobernador. No, yo nunca me he sentado con el gobernador, pero es un tema que ellos lo recibieron de buena fe, lo empezaron a trabajar de buena fe, y cuando empezamos a mirar la reglamentación y la normatividad, precisamente a Turbo le correspondía ser el municipio núcleo por su categoría de distrito, porque lo dice la ley. O sea, quisiera el gobernador hacer como quisiera Walter hacer como quisiera, no íbamos a poder poner en ese momento a Apartado por encima de Turbo, porque se dice que cuando hay un distrito dentro de la respectiva área metropolitana, este tendría la mayor categoría y por lo tanto ese distrito sería el municipio núcleo, o sea que Turbo ya entraba ganando, y ahí es donde uno también cuestiona y dice dónde está el argumento técnico de los dirigentes, dónde están las capacidades de los dirigentes o el juicio para mirar la norma y de esa manera también tomar un poquito de ventaja frente a la situación. Hoy ya Apartado frente a los otros municipios tendría esa categoría por ser un municipio de tercera categoría. Los otros municipios están en categoría sexta y no tendrían pues cómo superar Apartado en ese sentido, pero lógicamente tampoco podemos desconocer el desarrollo que ha tenido Apartado, su crecimiento como ciudad, que al igual pues tampoco se puede desconocer que Turbo es el municipio madre o padre de la región por su grandeza, por la historia, por muchas cosas y lo que representa ese gran golfo que tenemos aquí. Y eso logró de cierta forma, una división entre hermanos urabaenses, porque los turbeños, los apartadoseños, los carepenses, los chigoroseños, los necocliseños, aquí los 11 municipios somos hermanos, somos parte de una región rica en historia, en cultura, en valores de trabajo, y yo pienso que esos temas nos tienen que juntar en torno al desarrollo de la región. Por eso hemos hablado con Puerto Antioquia y hemos hablado con otros actores que vienen para la región para que gestionen un trabajo acorde y pertinente a la realidad socioeconómica de este momento histórico que hoy vivimos en la región, para que de esa manera podamos gestionar juntos el desarrollo de la región. Entonces, en ese sentido, nosotros esperamos que el área metropolitana avance, que crear esta área metropolitana para la región y que posteriormente, como sucedió en el área metropolitana del Valle de Aburrá, que Envigado se quedó por fuera y solo, si no estoy mal, hasta el 2014 logró ingresar Envigado al área metropolitana del Valle de Aburrá, y ya hemos visto las obras en el sur del área metropolitana con esa integración de Envigado al área metropolitana. Allí se vienen trabajando algunos proyectos conjuntos entre estos municipios del sur. Sí, señor. 2016 fue cuando se hizo consulta popular en Envigado para que ya este municipio se incorporara nuevamente al área metropolitana, con lo que significa la asociatividad en un área metropolitana para beneficiar cada municipio. Y de nuevo la ley, el derecho entra y acaba con cualquier rumor. Turbo sería el núcleo porque la norma lo dice, así de sencillo. Entonces, el puentecito de que es Apartado, porque es que Apartado siempre ha sido la capital, pero en este caso le correspondería ser núcleo a Turbo por ser distrito. Excelente. Y ojalá a los políticos les dé pena, les dé vergüenza, como usted dice, qué pena que a mí, mi esposa, es lo que yo siempre digo, hombre, no les da vergüenza de la gente cercana que sean tan mentirosos, que digan algo que está contra toda lógica, que digan que no existe la ley de gravedad simplemente por interés político. No les da vergüenza. Muy bueno lo que usted dice, ojalá les dé harta pena. Muchísimas gracias, Walter Salas. En gran oportunidad para nuestras reflexiones también en torno a lo que es la cultura política y sobre todo
la importancia de ustedes para nuestra sociedad, pero coherentes, responsables, respetuosos, con altura. Muchísimas gracias, vicepresidente. Muchísimas gracias, Roger, a ti, a Javier y a todos los antioqueños por escucharnos. Chao, señor. Chao, Muchas chao. gracias. Listo. Javier, ¿iba a decir algún comentario final? Sí, don Roger, me llamó mucho la atención lo de Turbo. ¿Usted qué le pareció? Es algo así similar a lo de Marinilla, ¿no? Claro, pero entonces mire la diferencia. Por eso yo le hice la pregunta, porque uno de los temas que molesta casi siempre es lo del derecho al voto, el veto, ¿cierto? Entonces, en Marinilla pasa eso, que es que Río Negro sería el que se tomaría en la área metropolitana. Como apartado es tan importante, yo inicialmente pensaba que apartado sería el que tendría el poder de veto, pero mire que no, por ser distrito turístico, es Turbo el que sería el núcleo de esa área metropolitana, y no obstante, está en desacuerdo. Sí, yo incluso la pregunta mía iba dirigida en ese sentido. Pensé que apartado iba a ser el eje, porque hoy el eje del eje bananero es apartado. Claro, por eso usted y yo nos desayunamos, ¿ya? Ahorita con ese tema. Pero es que, oiga, pero mire qué tan bueno otra vez. Perdóname, Javier, usted sabe, usted me da gusto a mí cuando yo estoy hablando con una persona y me tocan estos temas del derecho, usted me deja, y como me lo ha dicho, yo lo doy gusto, usted que solace con estos temas, pero es que para la muestra un botón. Mire, no, más allá de lo que usted crea, se imagine, opine, hombre, la norma es muy clara. Si la norma dice que el distrito está por encima del municipio, y el municipio, no obstante, haya sido para usted, para mí, para todos, el eje, qué pena, el eje no será el municipio, apartado que ha sido tan importante, sino el distrito, que es Turbo. Entonces, la norma es absolutamente clara y frente a la norma, ¿por qué pelear? Pero hay otro elemento adicional, don Roger, que en este análisis me parece importante resaltar, y es que con Puerto Antioquia yo creo que Turbo va a tener una dinámica comercial y un crecimiento exponencial importantísimo, y creo que por encima de la norma le va a robar ese protagonismo de apartado. También, sí, pero es un elemento adicional bien importante, un plus y un super plus. Pero mira que yo en la conversación con Walter Salas hablé de apartado, porque todos tenemos en la cabeza el que apartado la capital, ¿cierto? Del eje bananero. Pero hablamos, usted lo sabe muy bien, que nos tocó cubrir muchas cosas en apartado, en Chigorodó, en Turbo, en Carepa, en el eje bananero, porque siempre ha sido una región muy conflictiva, precisamente por ser tan rica, ¿cierto? Una región agroindustrial muy rica, pero ha tenido muchos problemas, y muchos de las dificultades de orden público de nuestro país han tenido precisamente al Urabá antioqueño como centro, como eje. Pero entonces, y con todo esto, que conocemos a la región tan rica, siempre hemos pensado, el eje es apartado, es la capital, es lo que realmente debe importarnos. Pero miren cómo van evolucionando las cosas, y hay un distrito. Nosotros que no le paramos bolas cuando hablan de distrito. Estamos hablando del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, y yo no sé si muchos le paran bolas sobre lo que eso significa, pero mire, el Distrito de Turbo tiene una implicación especial, pero además con el devenir de la infraestructura, vías 4G, más puertos, Puerto Antioquia, pues obviamente que dispara exponencialmente a ese. Pero eso de los distritos tiene una legislación bien importante. ¿Y sabe cuándo me di cuenta lo importante que era? Cuando la Procuraduría sancionó al alcalde de Medellín. Recuerda que quien nombró su reemplazo no fue el gobernador de Antioquia, sino el presidente de la República, porque se trata de un distrito especial. Ahí está, ese es otro elemento para tenerlo en cuenta. Ahí está, excelente, gracias a Javier por recordar eso. Y mire que tan importante esto, para la muestra un botón, que no es que venga Chapalé, que porque el gobernador no es, no, digo, la norma dice que es distinto y por tanto es el presidente. Y mire que devolviendo al tema de Rangel, de Héctor Rangel Palacios, que a mí me pareció, yo no sé a usted, pero a mí me dijo, ¿para qué va a insistir? Acaba de declararse la nulidad de su elección. Y nos lo dice muy claramente el diputado Walter Salas.
es que él sale por doble militancia y esto es un delito, que es un delito, ¿cierto? Hasta el punto pues que se genera la nulidad de su elección, pero no es un delito que le impida, ¿cierto?, insistir por una equivocación que, como también lo vimos en la conversación, a veces se comete inconscientemente, Javier, y a veces por mala voluntad de los otros. Mire que recordé el tema del personero de Puerto de Río, que porque en sus redes sociales a veces dicen cosas o publican cosas no con la intención de apoyar sino que creen que lamentablemente las redes generan eso, creen que pueden hacerlo porque esa es su convicción, pero resulta que pueden estar participando en política. Así que, bueno, interesante la conversación, muy interesante la conversación con el diputado Walter Salas. Y, oye, ¿qué le parece el último comentario, Javier, que me llama mucho la atención? El de, es que a mí me da pena, dice, a mí me da pena que me escuchen a mí diciendo una cosa, ¿cierto? Y planteando otra, como, me da pena de incoherente, ¿cierto? Me da pena con mi hija, me da pena con mi esposa. ¿Eso cómo le parece a usted? ¿Cómo le suena? A mí me pareció muy honesto, don Roger, y me pareció que es muy recto porque, es decir, si alguien a uno tiene que, por encima de cualquier persona, si a alguien uno tiene que mostrarle lo que es y de qué está hecho, es a la familia, especialmente a sus hijos, ¿cierto? Y que sus hijos le vean mintiendo, robando o engañando, me imagino que no debe ser bueno. Exactamente. Ese es tema para uno de mis TikToks, de esos que yo saco permanentemente, que usted también me ayuda a difundir, en los que hago reflexión sobre la importancia de una política honesta, coherente, y ese va a ser un tema que les dé pena, hombre, que les dé vergüenza. En estos días decía yo, no les da vergüenza, pero no hablo solamente de los políticos, sino de mucha gente que utiliza redes, que tienen aquí atrás al corazón de Jesús, o a la Virgen María, o una foto de los hijos, y son perversos en lo que dicen. Y uno dice, con ese respaldo de la bondad, de la misericordia, pero lo que escriben es aterrador. Uno dice, ¿de a dónde, santo cielo, esa incoherencia tan horrible? En fin.